abrir nuestras Biblias en Hechos 16, versículo 16. Y vamos a ir desglosando este pasaje y a estar atentos a lo que el Señor nos quiere decir en nuestras vidas. Así que vamos a leer. Decía, una vez cuando íbamos al lugar de oración. ¿Sí? ¿Están ya todos ahí? Sí. Al lugar de oración, ya sabemos cuál era el lugar de oración. ¿Se acuerdan hace 8 días? Cuando en la anterior historia nos contaban dónde se reunían a orar. ¿Sí se acuerdan? En un río. Entonces uno dice, pues se supone que es el lugar donde frecuentaban. Entonces iban una vez más, como dice, al lugar de oración. Y en ese camino le salió al encuentro una joven esclava. ¿Cómo se llamaba la personaje de hace 8 días? Lidia, ¿no es cierto? Y vemos aquí un contraste, como nos acostumbra a dar Lucas en muchos de los estudios que hemos hecho. Nos muestra un contraste. Nos muestra una mujer, primero, se puede decir libre, ¿cierto? Que tenía la oportunidad de crear empresa, de ser una mujer independiente, ¿cierto? Rica, o tenía una buena posición económica. Y ahora nos está pasando una historia donde empieza la historia a contarnos una joven esclava. La otra no era muy joven, seguramente una señora, ¿no es cierto? Que tenía sus hijos, que tenía su familia, que tenía una casa grande, seguramente. Y ahora nos muestra la otra historia opuesta donde nos empieza a contar de una joven y además que es esclava. Cuando dice esclava uno es que tiene unas personas que básicamente la dirigen, la controlan, tienen básicamente dominio sobre la persona. No es independiente, como lo era Lidia, sino al contrario, tenía que depender y servir a otra persona ajena. Entonces empezamos a ver un contraste que Lucas nos empieza a hablar. Y nos dice que esta mujer joven, esclava, tenía un espíritu de adivinación o un espíritu pitón. ¿Se han oído alguna vez esto? Algo se me olvidó. O pitoniza. ¿Saben por qué le dice pitoniza? ¿Por culebra? Algo hacía falta aquí, que es para cambiar. Entonces, nos habla que el espíritu pitón se refiere a una culebra que era muy conocida en esa época, que se conoce como Neuma Pitón. Y esa es la figura mitológica que en ese momento se conocía en esa época en Grecia. Era muy conocida como que era la que guardaba el oráculo y bueno, todos los misterios. Y básicamente se le decía a las personas que tenían una intermediación con lo sobrenatural. Eran como las protectoras, las que sabían el futuro. Y ahí aparece el término pitonisa que hasta la fecha actual se conoce. Las pitonizas. Y era por la figura de Pitón, que era la que encargaba de guardar los secretos del conocimiento. Entonces la gente creía en estas personas, acudía a estas personas. ¿Con qué interés lo hacen las personas que acuden a este tipo de personas que tienen esas habilidades? Porque existen, ¿no es cierto? Hay gente que se dedica a eso y que le habla del futuro y le dice qué va a suceder, y a veces la gente paga mucho dinero para que le digan, tener certeza de lo que viene. ¿Por qué? Porque la gente sueña con saber lo que tiene para tener una seguridad de qué hacer hoy. ¿Cierto? Para eso la gente busca, o para qué más buscan a una pitonisa, ¿cierto? Que les cuente un poquito del futuro, que la adivine del futuro, para estar seguros hoy, ¿o no? ¿Sí? Es lo que la gente habitualmente acude a estas personas y además le pagan. Entonces esta mujer se dedicaba a eso y tenía ese poder sobrenatural, no es algo normal, y por eso la gente pagaba. Pero en este caso, como era esclava, ¿para quién era ese dinero? Para los amos, ¿cierto? Entonces es un espíritu de adivinación, y dice ahí que con sus poderes ganaba mucho dinero. ¿Para quién? Para sus amos. Entonces no era ni para el beneficio propio, era una mujer que la explotaban, como muchas cosas se explotan en la actualidad, a muchas mujeres también, en el ámbito sexual, a los niños. O sea, esa esclavitud sigue siendo real hasta la fecha. Que aquí no lo veamos tanto como en otros países, pero en muchos países se ve mucho la esclavitud,
y el trato de blancas, que llaman así, ¿cierto? Se ve todavía. Y desde esa época existía, y como digo, ella ni siquiera lo hacía para beneficio propio, sino para otros. Y nos dice el versículo 17, ¿están ahí? Nos seguía a Pablo y a nosotros, gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian a ustedes el camino de la salvación. Dice uno, oiga, que tenían una publicidad gratuita, esta mujer, que era divina, dice uno, a la gente le gritaba diciéndole, mire, esta gente tiene el espíritu del Dios Altísimo. ¿Sí o no? ¿Le dice así? Y además les anuncian el camino de la salvación. Uno dice, ¿por qué esta mujer haría eso? ¿Qué interés tenía en decir eso? ¿Si era verdad lo que ella estaba diciendo? ¿O estaba haciendo una publicidad engañosa como tantas publicidades engañosas? ¿Puede ser verdad? Yo siempre he dicho que no hay nada más peligroso que la mentira que se parece a la verdad. ¿Cierto? Si ella dice, estos hombres son brujos, son hechiceros, son parte del demonio, pues la gente dice, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿No es cierto? Pero esta mujer, que la gente la conocía como una divina, está diciendo, estos son siervos del Dios Altísimo. ¿Siervos? Ellos mismos se presentaban como siervos. Pero cuando dice Dios Altísimo, depende de quién lo diga. Porque para ella el Dios Altísimo de ella podía ser Zeus, puede ser Júpiter, ¿no es cierto? Ella no está diciendo de qué Dios es. Cuando está hablándole a un poco de gente, que los oyentes están acostumbrados a tener múltiples dioses. Y ella dice, estos son siervos del Dios Altísimo, que viene a dar un camino de salvación. Y la gente diría, oiga, entonces esta gente son del mismo equipo, podríamos decir. Y ella le hace publicidad a eso. ¿Qué pasa el día que ellos se fueran? Pues la gente iba a seguir siguiéndola a ella, porque ella decía, mire, esta era amiga del Dios Altísimo. Tenía un interés de todos modos ella, probablemente, en hacer eso. Que lo pensó, que lo miró la estrategia de ella, no sé hasta dónde. Hasta dónde Satanás estaba precisamente controlando lo que ella decía, ¿para qué? Para beneficio personal. No podemos pretender que ella estaba a favor de que la gente escuchara al Dios verdadero, ¿o sí? O sea, eso no era la misión de ella. ¿Sí? Y no iba a estar haciéndole publicidad al Dios verdadero cuando ella servía a un Dios falso o a Satanás. ¿Estamos de acuerdo? Entonces era simplemente una publicidad engañosa. Ella no tenía el deseo que la gente siguiera a esta gente. Simplemente tenía un interés de que o no se metieran con ella, haciéndose pasar por el mismo equipo y no tenerlos en contra de ellos. Pero dice que lo que muestra, lo que dice la palabra aquí, es que eran muchos días, dice el versículo 18. Así continuó durante muchos días. Y uno dice, ¿y por qué él lo permitían? Porque dice, por fin Pablo se molestó tanto que se volvió, o sea, yo me imagino ellos caminando y ahí pegada todo el tiempo. Mire, esos son los siervos de Dios Altísimo y haciéndole bulla todos los días. Hasta que dice que ya se hartó. ¿Por qué dice uno, por qué permitió eso tanto tiempo Pablo? Yo me hacía la pregunta. No sé si ustedes tienen una respuesta. No la tengo. O podríamos decir, ¿no era el tiempo del Señor de reprenderla? Porque uno o no había discernido que era una persona engañosa. Puede ser que no tenga el espíritu, discernimiento de espíritus. Y ¿será que sí? ¿Será que no? No sabemos. Podríamos elucubrar o imaginarnos muchas situaciones, pero pasaron muchos días y él no le sacó ningún espíritu a ella. ¿No es cierto? ¿Era el ministerio de Pablo sacar espíritus? Tampoco. El ministerio de él era enseñar la palabra. Y él le podía decir, ese no era mi ministerio, no me meto con eso, pero llegó el momento que se hartó. Y en ese momento reprendió al demonio, o sea, y fue liberada. ¿Sí o no? Es lo que dice la palabra. ¿Por qué se demoró? Yo cuando uno ve todo el contexto donde está, pienso que todavía no era el tiempo del Señor, por lo que viene hacia adelante la historia. Porque Dios tiene un tiempo para todo. Entonces, era el tiempo perfecto de eso. Porque lo que viene a suceder enseguida son cosas bien delicadas para lo que Pablo tenía que hacer. Y haciendo esto, que podía ser algo muy bueno, liberarla a ella, porque nadie puede decir que sea malo, y decir, oye, dejaron pasar un día, 2 días, 3 días, una semana, un mes, no dice cuánto es la palabra,
que esta mujer fuera poseída por un demonio y estuviera sirviéndole a Satanás, y uno diría, ¿por qué no lo liberó desde el principio? O sea, pero no era el momento del Señor. Dios no le dio esa claridad para que lo hiciera, no le dio la autoridad, no sabemos. Lo cierto es que pasaron muchos días hasta que ya se hartó y dijo, fuera demonio. Y fue liberada, ¿cierto? Efectivamente sí. Dice, reprendió el espíritu y dice, en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella, ¿cierto? Y en aquel mismo momento, ahí sí, en el mismo momento, ahí fue cuando dijo, no fue cuando el espíritu le obedeció, porque él habló con poder y una autoridad, que ¿quién se la había dado? El Espíritu Santo. Él no está hablando en título propio. Y dice, en el nombre de Jesús, que es como se debe hablar a los demonios y a las potestades espirituales, tiene que hablar a nombre del Señor, porque nosotros ¿qué somos? Somos embajadores, ¿cierto? No podemos actuar en título propio. Uno cuando se enfrenta a un demonio, uno tiene que decirle, en el nombre de Jesús, que es el que tiene el poder. Yo no tengo el poder, es Jesús. Y uno cada vez que ve algo que tiene que exorcizar, como llaman, o reprender a un espíritu, uno tiene que darle la orden en el nombre de Jesús, que es el que tiene el poder. Y eso fue lo que hizo Pablo. Dijo, en el nombre de Jesús, sal de la mujer, y esa mujer, en ese momento el espíritu dice que la abandonó, quedó libre. Entonces fíjense que ya vemos una esclava, que era esclava de los humanos, pero también era esclava en la parte espiritual de Satanás. Ella hacía lo que Satanás le dijera que hiciera. Probablemente Satanás, como muchas veces lo vemos también cuando Jesús hablaba, no fue la primera parte que sucedió así. ¿Se acuerda de que los demonios también llegaron a hacer lo mismo con Jesús? ¿Cierto? Así es. Este es el Hijo de Dios. Muchos pasajes mostraron eso. O sea, es la misma estrategia que tiene Satanás. Siempre utiliza las mismas estrategias. Y en este caso hace lo mismo con Pablo. Pero Pablo dice, ya hasta aquí me harté. Y le dan en el nombre de Jesús, le dice, sal de esta mujer, porque tiene una autoridad delegada. Y aquí empieza a cambiar un poquito la historia. Uno dice, qué bueno esta historia, ¿no es cierto? Que logró esa liberación, a pesar de que él tenía un propósito especial, un mandato especial, que era llevar el evangelio a Europa. Ese era el propósito de Pablo y de con los que él iba, con Silas, con Timoteo y con Lucas, de llevar el evangelio. Pero el Señor de todos modos se manifiesta a través de milagros y cosas sobrenaturales en medio del camino, y así sucedió con esta mujer. Pero aquí viene un pequeño opresión que puede hacer el enemigo cuando sabe que le están tomando territorio. ¿Es normal que eso suceda? Completamente normal. A medida que uno avanza tomando territorios, usted tiene que esperar oposición. O sea, y tiene que estar alerta a esa posición. Porque dice, no, ahora sí yo voy a evangelizar a mi familia o a mi vecindario, y el enemigo se va a quedar quieto. Olvídese. O sea, siempre va a haber una estrategia de Satanás para usted frenarlo. O distraerlo, como hemos dicho, ¿cierto? Del propósito para el cual el Señor lo tiene designado. Entonces, aquí se le aparece esta mujer, como digo, él seguía en su propósito de hacer lo que Dios le había mandado, pero llegó un momento que sucede esta historia. Y aquí viene algo bien interesante, a mi modo de ver. El versículo 19 dice, cuando los amos de la joven se dieron cuenta que había sumado la esperanza de ganar dinero. O sea, uno diría, oiga, me liberó a la muchacha, o sea, no sabíamos que tenía ese espíritu, y qué rico que ahora le quitó ese demonio, podría uno decir. ¿No es cierto? Pero lo que están diciendo es que les quitó la oportunidad, se puede decir, la esperanza de ganar dinero. Yo no sé, ¿cómo así? Se le acabó el negocito a esta gente. Y dice, ¿hasta dónde llega el amor al dinero? Que uno dice, en vez de celebrar una cosa sobrenatural, un hecho milagroso, están preocupados por el dinero que dejaron. Y ahí es donde uno dice, uno de los enemigos es el amor al dinero. Y uno ve que todo lo que tiene que ver con corrupción, ¿qué es? Amor al dinero. Y dice, echaron mano a Pablo y a Silas. Aquí ya no aparece Lucas y Timoteo, no sabemos por qué no estaban ese día ahí. Y los arrastraron a la plaza ante las autoridades. Eran autoridades romanas, generalmente mandaban a se puede decir dos magistrados, y hacían los juicios de los problemas civiles que sucedían en esos pueblos, como en la ciudad de Filipos, para que
ellos fueran los jueces de las situaciones que hubiera. Entonces lo que hicieron, crearon una turba, arrastraron a Pablo y lo llevaron a esta audiencia básicamente pública, arrastrado. Esa fue la reacción de esta gente cuando vio que esto les iba a quitar el negocio, la plata. Eso es lo que le inquietaba a esta gente. Y hacen una falsa acusación, dice, los presentaron ante los magistrados y dijeron: estos hombres son judíos y están alborotando a nuestra ciudad, enseñando costumbres que a los romanos, o sea, ellos eran romanos, dice, se nos prohíbe admitir o practicar. Habíamos hablado la vez pasada que esto era una colonia romana. Ellos básicamente no eran romanos, pero que podían tener derechos con los romanos. Y aquí vemos cosas que el Señor nos deja ver en esta situación. Fíjense que ellos dicen, estos son judíos. Cuando dice estos son judíos, ¿por qué hace referencia a los judíos? Ya había un malestar que uno dice, ¿por qué los judíos siempre eran rechazados? Y hasta la fecha, ¿no es cierto? Que es lo que se conoce como antisemitismo. O sea, los judíos no habían tenido guerras, nada contra los romanos ni contra los griegos. ¿Estamos de acuerdo? Estamos en territorio griego, estamos todavía en lo que es Macedonia, y los judíos no habían hecho nunca una guerra, nada, nunca habían atacado a los griegos. Y uno dice, ¿por qué era esa acusación de que eran judíos? O sea, lo primero que dice, esta gente es judía. Y segundo, nosotros somos romanos. O sea, ahí se le olvidó que eran griegos, sino que eran romanos. Dice, hay cosas que están haciendo que cosas a nosotros no se nos permite hacer. ¿Qué es lo que estaban haciendo esta gente? Lo que están haciendo es reuniéndose a orar, lo que nos dice la palabra. Y aparte, ¿qué más hacían? Liberar, sacar demonios y hacer milagros, cosas sobrenaturales. Eso es lo que estaban haciendo, esa es la realidad de las cosas. Pero ellos están haciendo una falsa acusación, como digo, a base de mentiras, haciendo una injuria, una calumnia de cosas que estaban que supuestamente haciendo, pero que no tenían nada de malo. Fíjense que el cargo con lo cual lo acusan, ¿cuál es? Son judíos. Y uno dice, ¿por qué ese odio hacia los judíos en ese momento? Y si vamos a través de la historia, ¿por qué los judíos los odian? No sé si porque les caen mal, porque son escogidos. Digo, la gente, todo el mundo tiene claro de que son los hijos del pueblo de Dios que son escogidos, ¿no? Uno habla con mucha gente en la actualidad, habla de los judíos y odia a los judíos. ¿Y por qué? Yo no sé. Unos dicen que porque creen más que nadie si conoce judíos, pero mucha gente no conoce judíos y tiene un malestar hacia ellos. ¿Sí o no? Yo no sé si ustedes alcanzan a percibir de eso, pero a veces uno tiene gente que uno le cae mal y lo odia a uno sin saber por qué. Hay un odio natural que a veces sucede. Es como, ¿por qué el gato odia a los ratones? ¿O por qué el perro odia a los gatos? Porque un caballo va andando por un camino y de pronto siente el olor al oso, y puede ser que nunca ha visto un oso, y él empieza a echarse para atrás con el solo olor al oso, porque el oso es un enemigo del caballo. Es un enemigo natural. ¿Sí se han dado cuenta de esto? Y es cuando uno tiene que entender que uno como cristiano tiene un enemigo natural, que es las fuerzas espirituales que vienen de Satanás y que nos odian y que no les caemos bien, y debe ser así. O sea, lo normal es que tengamos un enemigo natural que es Satanás y que manda gente poseída por él o su pueblo, al pueblo de él. Pues claro. Entonces, uno no puede esperar andar por la vida sin enemigos, porque tenemos que tener un enemigo natural que está del otro bando. Entonces nosotros, cuando decimos, mire, esta gente gentil odiaba a los judíos, como algo natural, sin que se hubieran recibido ningún tipo de daño, los gentiles odian a los judíos. Y a veces nosotros decimos, oye, nosotros somos gentiles porque no somos judíos. Es que nosotros ya tenemos, primero, somos de una familia diferente y tenemos una nacionalidad diferente. ¿Sí?
Entonces somos gentiles porque no somos judíos, pero no somos gentiles, no creyentes, como la mayoría de los gentiles, podríamos llamar, porque antes eran los del pueblo de Dios y los que estaban los que no eran pueblo de Dios. Ahora seguimos teniendo los de la familia de Dios y los que no son familia de Dios. ¿Estamos de acuerdo ahí? Y esta gente decía, mire, es que son judíos y por eso hacen cosas que nosotros no hacemos. ¿Qué está mostrando aquí? Que aparte de su enemistad natural, hay un celo, hay una envidia, porque hacen cosas que ellos no podían hacer. Muchas de las cosas por las cuales decían de los judíos, ¿por qué la gente porque les va bien, porque tienen plata, porque donde llegan antes era porque no se enfermaban. Yo les he contado la historia, pues ellos practicaban cosas de higiene que el Señor les había dicho y no sabían por qué, pero se lavaban las manos porque el Señor les decía que tenían que lavarse las manos después de ir a la letrina. Y Dios les enseñó en el desierto a hacer los pozos sépticos para que pusieran sus necesidades ahí y las taparan, para que los moscos no se pararan, pero ellos no sabían, ellos lo hacían sin saber por qué. Y así pasó durante siglos hasta principios de este siglo. Pasaron 19 siglos donde la gente no se lavaba las manos, y donde la gente no tenía baños, y donde la gente no tapaba sus necesidades. Entonces, cuando llegaban las pestes, la enfermedad de los mosquitos se paraban en las heces, transmitían la enfermedad, y rápidamente se propagaban las enfermedades. Y los judíos no se enfermaban. Entonces la gente decía, mire los judíos, eso fue que nos echaron algo en la comida para que nosotros nos enfermáramos y nos envenenaron. Y los judíos decían, yo no sé por qué no nosotros nos enfermamos y ellos sí. Hasta principios de este siglo se vino a encontrar que existían las bacterias, los virus, los parásitos, ¿sí? Y entonces por eso era que ellos no se enfermaban y los otros sí. Pero la gente le echó la culpa a los judíos. ¿Por qué? Porque era un celo, era una envidia de por qué a los otros les pasaba. Y a la fecha pasa exactamente lo mismo con el pueblo de Dios. Lo normal es que usted no sea igual a los de su cuadra. Y a usted no le pasen cosas como a los de su cuadra. Eso debería ser lo normal dentro del pueblo cristiano. Porque somos bendecidos por nuestro Padre. ¿No es cierto? Entonces, pero cuando usted le empieza a ir bien, los otros, ya usted ganó un enemigo. Que son la gente que no está conforme que a usted le vaya bien. Entonces, lo normal es que usted tenga enemigos dentro del vecindario, dentro de la ciudad, dentro del país. ¿O no? ¿Están convencidos? Sí. Es algo que tenemos que estarnos preparando porque todo el mundo dice, no, es que uno si le vuelve cristiano, uno le queda bien a todo el mundo y Dios toma control de todas las circunstancias y entonces va a quitar los enemigos. No. Los enemigos siempre van a aparecer y lo normal es que uno tenga enemigos y gente que calumnie de uno con mentiras para hacerlo quedar mal. ¿Sí? Cuando Dios le pide cambiar su mentalidad y la forma de ahorro y no malgastar el dinero y ser un buen administrador y empieza a crecer y económicamente, usted empieza a crecer y lo primero que le dicen, debe ser traqueto, de una vez empiezan la gente a buscar injuriarlo a usted porque usted tiene un enemigo que es natural. Satanás lo va a utilizar a las demás personas para fastidiarle a usted la vida, hasta que llegue el punto que lo cansen, como cansaron a Pablo. O sea, decir, me están hablando cosas que no son ciertas, ¿sí? O que lo van a utilizar para un propósito diferente, ¿no es cierto? O me van a distraer, o van a hacerme pasar malos ratos. Entonces es normal que haya injurias y haya calumnias al pueblo de Dios. Y es algo que nosotros tenemos que estar preparados para eso. Y uno dice, bueno, que hable mal. Pero es que ese hable mal lo puede llevar a usted a circunstancias aún peores, como a esta gente, que lo arrastraron, ¿no es cierto?, para llevarlo a un juicio, donde se supone que había unas normas para tratar si alguien tenía una prueba o algo contra esa persona, tenía que demostrarla para que fuera juzgado, someterla a un juicio, ¿no es cierto?, ante la justicia terrenal. En ese momento la justicia era romana, y ellos tenían muy claro, de hecho hasta la fecha el derecho romano se basa en eso, que tiene que haber una prueba, un juicio antes de someter a una persona a un castigo. Desde ese entonces ya habían unas reglas claras para eso. Y aquí se las saltan. Aquí primero, como digo, hay una intolerancia hacia esta gente. No los querían. Y como les decía, a pesar de que estamos en una ciudad de Filipos bastante tolerante.
Ahora habíamos hablado la vez pasada. ¿Tolerante por qué? Porque admitía muchas religiones. La gente podía, se supone que hablar de diferentes religiones siempre y cuando César fuera su máxima figura. Mientras no se metían con el emperador, ustedes podían reunirse y todo. Pero ¿cuál era el problema también con los judíos? Que ellos decían, no con los judíos, perdón, con los cristianos. Que ellos decían, ahora nosotros queremos un Dios que no es el César. Porque si la relación rey-Dios, que era lo que ellos conocían, para ellos el Dios era el rey. El que tenía control sobre todas las cosas, el que les proveía la comida, ¿cierto? El que administraba las cosas, y si el rey le iba bien, al pueblo le iba bien. Entonces la gente tenía toda su esperanza puesta en el rey, que era el César, el emperador romano, y para ellos era su Dios. ¿Me hago entender la relación que hay? ¿Por qué? Porque es que el emperador era el que ganaba las guerras, el que luchaba por ellos, el que se hacía más rico, y entonces si el rey le iba bien, se supone que a los territorios gobernados por él les iba bien. Y esta gente está en medio de una colonia romana. Entonces, como digo, ellos son, se puede decir, rejuntados ahí, eran griegos, algunos eran romanos, pero tenían todos los beneficios, como digo, no pagaban impuestos. Entonces, estaban en una situación bastante tolerante, donde la gente no se metía, permitían que las mujeres, como les decía la vez pasada, tuvieran negocios. Eso no se veía antes. Entonces estamos en medio de una sociedad tolerante. Pero hasta los cristianos que aparecen son completamente tolerantes. Y empezamos a ver similitudes con lo que pasa en la actualidad. Estamos en medio de un mundo que ahora es tolerable todo. Que se fume, que se aborte, que sean homosexuales, que haya libertades, que roben. O sea, aquí hay bastante tolerancia en muchos temas. Pero cuando se habla de Dios, espera un momentico. Aquí ya sí vamos a mirar el tema. ¿Cierto? O sea, fíjense que no estamos muy lejos de lo que pasaba en esa época. Pero como les decía, aquí se saltan el indebido proceso, como digo. Estamos en indebido proceso. Cuando uno dice, pues lo normal, y hay unas leyes establecidas donde tiene que mostrar los argumentos, las pruebas, las cosas, y de acuerdo a eso el castigo. ¿Qué nos dice aquí la historia? En el 22. Entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas, y los magistrados mandaron que les arrancaran la ropa y los azotaran. ¿Qué hacen con arrancarle la ropa? Básicamente, humillarlos, ¿o no? El pudor, o sea, ponerlos en vergüenza pública, ¿o no? O sea, es una humillación, y después dice que los azotan. Dentro del pueblo judío estaba autorizado hasta 39 azotes. Dentro del pueblo romano no había límite. Eran habitualmente azotes, con un azote no con látigo, sino planos, como un palo. Entonces, lo que ordena es que a esta gente lo agarren a palo. Por la espalda, o sea, darle con todo, indeterminado número de veces. Sabroso, ¿no? Solamente ¿por qué? Porque la gente estaba amotinada. Entonces, vuelve la escena como Herodes, ¿no? O sea, llega la gente con Jesús también, dice, crucifícalo, Jesús. ¿Y por qué lo voy a crucificar si no tengo nada contra esta gente, no? Pero el temor del gobernante de que el pueblo clama, entonces él dice, hagan lo que quieran, ¿no? Estos días con todas las votaciones, no sé si alguno de ustedes por ahí me mandaba eso, que precisamente cuando Herodes votó en blanco, el pueblo decidió qué hacer, básicamente, ¿no? Y fue lo que hizo, Herodes votó en blanco. Y eso es el blanco. Yo no, me lavo las manos, no tengo que ver, no tomo partida, ustedes deciden. Y el pueblo, al final, termina decidiendo qué es lo que hace. Y eso fue lo que pasó aquí. Aquí el juez dijo, hay mucha gente, yo no me voy a poner a enfrentar a la gente, entonces no hay ninguna prueba, pero que se haga lo que la gente dice. Y eso fue lo que hizo en este momento contra Pablo y Silas, y dice, le quitaban la ropa, los azotaron, y enseguida dice, después de darle muchos golpes, como digo, aquí el castigo fue inmediato,
no pasaron por ningún tipo de juicio. Y después de darle muchos golpes, lo echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Al recibir tal orden, esto los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies en el cepo. ¿Qué es un cepo? Es básicamente, yo no sé, aquí se han ido a la Inquisición, todavía hay cosas de esas por aquí. El cepo, pues lo pueden hacer con las manos, con los pies, pero básicamente a estos los ponen en los pies, ahí los amarran básicamente, ahí no se puede salir fácilmente. Que a uno lo pone en esa posición que yo veía, pues, ¿cómo se acomoda uno? En la espalda. Y la espalda está llena de golpes. Imagínense, todo seguramente que ya le habían puesto la ropa, o sea, imagínense todo lleno de sangre con las llagas, con la ropa pegada y uno acostado sobre el mismo, o sea, no lo permiten poner boca abajo, no hay forma de ponerse boca abajo, no hay forma de voltearse. O sea, todavía el dolor es más intenso y ese castigo se lo hacían a las personas, a los peores malhechores también, no era cualquiera, y a los más peligrosos. Entonces el carcelero dice que lo mete ¿en cuál? En la celda más profunda, en la más lejana, donde no tuvieran forma de escaparse, y de una vez los trataron como los peores malhechores. Y uno dice, ¿cuál es la razón de esto? ¿Por qué esa sevicia de darles tan duro? ¿Por qué la sevicia de pasarse juicios? ¿Por qué la sevicia de meterlo en el lugar más oscuro, profundo, en la cueva más maluca de todas, en la celda más profunda de todas? ¿Eran tan peligrosos para ellos? Pues así lo verían ellos, ¿no es cierto? Pero ¿quién estaba detrás de todo esto? Satanás. O sea, él sabía que estaba entrando el evangelio a Europa, era un continente, que esos europeos en algunos miles de años iban a ir a conquistar América, iban a llegar a Cartagena, y algún día de pronto iba a venir un grupo aquí reunido en Holiday Inn. O sea, ¿no lo sabía Satanás? Seguramente también lo sabía, porque uno podía saber. Pero había que frenar esa llegada del evangelio a Europa, y por eso el trato que esta gente recibe. Y uno decía, pues, ahí pudo haber acabado el evangelio. O sea, a este hombre, ¿cuál es el siguiente paso? O lo dejan allá que se mueran en esa celda estos dos hombres, ¿no es cierto? O de pronto dice, les corto la mitad del equipo, porque eran 4, y pues se llevan a 2, dice, pues por lo menos va a avanzar la mitad del evangelio, ¿no es cierto? Pudieron haber pasado muchas historias aquí, y uno dice, oiga, yo venir, dejar toda esa vaina, cuando uno vuelve a mirar quién era Pablo, y uno dice, está por ahí en una celda, golpeado, maltratado, injuriado, ¿no? A porte de morir. Y uno dice, ¿valdrá esto la pena? ¿Sí habrá valido la pena haber hecho todo esto para terminar de esta manera? Pero no, eso es lo que uno pregunta a veces, ¿o no? Pues no está en medio de la necesidad, uno dice, ¿y si vale la pena ser cristiano? O sea, cuando me va peor que los otros, y los otros sinvergüenza les va bien, y están libres, se supone, y uno aquí aguantando calumnias, me acusan por ser cristiano, los negocios no me salen, no puedo dar mordidas porque todo eso es pecado, y entonces, y uno se preguntaría también, o sea, como digo, nada de lo que a uno le pase a veces es tan duro como esta gente pasó. Creo que a ninguno han apaleado aquí, a ninguno, de pronto injurias, de pronto calumnias. ¿Cuántos han recibido cárcel por ser cristianos? Creo que ninguno de los que estamos aquí, ni palo tampoco hemos recibido. Hasta hace 40 años, 50 años, muchos de nuestras familiares les tocó, pero gracias a Dios a nosotros no. En muchas partes lo están haciendo en la actualidad. Yo tuve familiares que los metieron en pozos sépticos por cargar Biblias, hasta que las soltaran, y no las soltaron y siguieron con sus Biblias manchadas, pero nunca soltaron y negaron a Dios. Pero eso pasó aquí en Colombia, lo hemos hablado, y en muchas partes está sucediendo, en muchos países. Pero uno dice, ¿así uno seguiría al Señor? Cuando a veces en estas circunstancias de libertad que tenemos, a veces dudamos, y uno dice, ¿cuál es el sufrimiento que estamos pasando?
Y uno diría, ¿cuál es la posición de esta gente? Cuando vemos lo que pasó con ellos, y los invito a 1 Tesalonicenses 2:2. Y saben también que a pesar de las aflicciones e insultos que antes sufrimos en Filipos, cobramos confianza en nuestro Dios y nos atrevimos a comunicarles el Evangelio en medio de una gran lucha. Miren que le está hablando a otro pueblo que más adelante veremos, a los tesalonicenses de Tesalónica, y ellos les cuenta, dice la historia de ellos. Mire, cuando estuvimos en Filipos, esa vaina sí fue dura, ¿sí? Nos insultaron, tuvimos aflicciones, fue una gran lucha. Pero no sé si ven la parte anterior, dice, ¿qué fue lo que pasó con todos esos azotes y esos golpes y esos insultos? Dice, lo que cobramos fue confianza en Dios. Y uno dice, nosotros si hubiéramos confiado en Dios, o diríamos, oye, Señor, aquí te olvidaste en este hueco, yo aquí encadenado con esta espalda vuelta chicuca y tenme que acostar boca arriba. No sé cuál sería la posición, qué hubiéramos hecho nosotros, cada uno de nosotros, en una situación semejante. Como digo, si a veces en cosas son pasajeras y que no tienen nada que compararse con eso, a veces dudamos. Y esta gente dice, lo que sirvió eso fuera para aumentar nuestra confianza en Dios. Y uno dice, oye, verdaderamente esta gente sí sabía en quién tenía puesta la confianza. Estaban enfrentados ante unos magistrados, ante un pueblo entero que estaba de eso. Pero aparte de eso, estaban enfrentados contra el gobierno más grande de esa historia, que era el emperador romano. O sea, los argumentos que uno dice, mire, es que están en contra de las cosas romanas. Todo lo que dijeron, nosotros los romanos están haciendo cosas que nosotros no podemos hacer. O sea, están pasando por encima de la autoridad del César, es lo que estaban queriéndole decir a los magistrados. Eso fue lo que lo acusaron. Esta gente está haciendo cosas que está pasando por la autoridad del César. Y son judíos. Totalmente mentira todas las cosas, porque ni se estaban pasando la autoridad del César. Como digo, lo único que estaban pasando por la autoridad de Satanás, que estaban diciendo fuera de ahí, de eso fue lo que nos muestra la Biblia que estaban haciendo. Y segundo, vamos a ver que ni siquiera eran judíos, porque Pablo era romano también. Entonces, fíjense que eran cosas falsas que estaban haciendo, y Pablo nunca dice, oiga, él nunca alegó que era romano, nunca dijo nada, simplemente él entendía que eso no era lo que ellos estaban mostrando y lo que estaban diciendo, sino que había algo mucho más atrás de eso, y sabía que había un propósito en hacer la vida de cuadritos, que era de Satanás. Y él decía, si la pelea a Satanás, yo tengo uno más grande que él, que puede contra él y que está derrotado y que no tengo ningún temor de lo que pueda hacer, porque mi confianza está en Dios. No, ¿cuál es el temor al César? ¿César qué me puede hacer? Si yo tengo la confianza puesta en Dios, si él me quiere sacar de acá, me saca. Si me quiere dejar aquí morir, me deja morir. Y la historia ahorita nos va a mostrar después de eso, que lo dejamos para dentro de 8 días, en qué está basada la confianza y qué fue el logro sobrenatural que hizo el Señor. Y no se adelanten ahorita, pero vamos a ver dentro de 8 días. Pero me encanta, dice, nosotros nos atrevimos a comunicarles el Evangelio en medio de esa gran lucha. Y el 25, con eso cerramos. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. ¿Cuál fue la reacción de ellos ante ese dolor, ante ese maltrato, ante esa paliza? Se pusieron a alabar a Dios y a orar a Dios. A las 12 de la noche. No nos dice, oiga, la hora habitual de oración, como hemos dicho siempre, hemos hablado de la cuarta vigilia que empieza a las 3 de la mañana a orar. Dice una hora como que uno se puede levantar y hablar con Dios después de descansar el cuerpo y la fatiga del día y los problemas, y ya uno dice, oiga, me levanto con la mente es
despejada, pero a las 12 de la noche, uno bien cansado, ¿no? Cuando el sueño es la esta, apaleado por los problemas que uno ha tenido durante el día. En estos sí eran palos físicos, estos sí eran apaleados en forma real. Y a esa hora uno ponerse a orar y a cantar con fuerza, porque no estaban callando a pasitos, sino que los demás presos lo escuchaban. Nos dicen, eso quiere decir que cantaban en voz alta. Uno dice, esto es tener el valor, las ganas de orarle al Señor y alabar su nombre en medio de esta situación. A medianoche. Eso es fe, eso es confianza en Dios. Y él decía, pues si mañana me han de ejecutar, pues yo me pongo a orar. Vimos a Pedro una historia parecida. Estaba dormido profundamente, ¿cierto? Y es otra forma de estar confiado en Dios. Pero eso estaban orando y alabando a Dios, agradecidos, porque cuando uno alaba y le está cantando, estás agradeciéndole a Dios, ¿no es cierto? Por todo lo que es, por todo lo que ha hecho, por todo lo que ha permitido. Y estos hombres estaban alabando a Dios, agradecidos por la situación que estaban pasando. ¿Ah? Admirable, cosas que debemos aprender, de tomar de esto, ¿no es cierto? Y ahorita antes de venir para acá, el Señor me mostraba una ilustración en cuanto a la confianza en Dios, y yo decía, tenemos que aprender mucho de esto. Y encontraba esta ilustración que decía, se cuenta que en cierta ocasión una pobre mujer demandaba del sultán de Turquía una indemnización por la pérdida de su propiedad. ¿Cómo la perdiste?, se le preguntó. Me dormí y los ladrones vinieron y me robaron. ¿Pero por qué te dormiste?, le preguntó el sultán. Me dormí porque creí que vos estabais despierto, le dice. Al sultán le agradó aquella respuesta y la confianza que en su gobierno expresaba, y ordenó que se le pagase lo que había perdido. Se espera que los gobiernos humanos vigilen en interés de sus gobernados, pero multitud de veces fracasan. No así el gobierno de Dios, jamás duerme. Y dice, sí, o sea, uno está en un lugar, cierra las puertas y uno dice, confío en las autoridades, confío en la policía de que están guardando la casa, y uno dice, por eso me acuesto tranquilo, porque para eso está el policía en la esquina y está vigilante, ¿no es cierto? Muchas veces dice uno eso. Cuando no hay policía, a veces dice, uy, pues de pronto los ladrones, entonces ando pendiente de la puerta. Y esta mujer dice, pues si me robaron, pues estaba dormida, porque yo estaba confiado que usted como gobierno me estaba cuidando la casa. Y el hombre dijo, pues claro, esta mujer está confiando en nosotros, yo le respondo por eso. Y la robaron, ¿no es cierto? Y eso me muestra lo que está pasando en la actualidad. Porque todo el mundo dice, ¿en quién pongo mi confianza para que gobierne los próximos 4 años? ¿No es cierto? Esa es la discusión enorme que todo el mundo tiene, y las enemistades y todo lo que sucede en la actualidad en el país. Por ese motivo, cuando uno dice, nuestra confianza debería ser como la de estos hombres, que a pesar de que el gobierno nos pegue, nos haga cosas, que siempre protestamos, y que no podemos esperar una justicia real, porque no es justicia de hombres, desafortunadamente. No estamos escogiendo entre hombres de Dios y no hombres de Dios, o sea, simplemente son personas del mundo que no conocen de Dios, y entonces tenemos que estar dispuestos a someternos a lo que ellos decidan y hagan en medio de las injusticias y todas las cosas que pueden estar en manos de Satanás gobernando. Pero nuestra confianza en qué debemos estar, y nuestra tranquilidad en qué debe estar, en Dios. ¿Y qué debemos hacer nosotros? Hacer lo que esta gente hacía. Debemos orar y alabar. Dale gracias a Dios. Que venga lo que venga, vamos a estar en sus manos, porque el gobierno de él nunca duerme. Los otros se duermen, ¿sí? O se van a seguir robando cosas y se van a seguir perdiendo las cosas. Esa es la realidad. Y el Señor nos pone esta historia de donde están enfrentando los ciudadanos de Dios contra los ciudadanos del mundo, ¿cierto? Somos ciudadanos del cielo y debemos estar siempre atentos de que los ciudadanos del mundo nos van a atacar, nos van a injuriar, no podemos confiar en ellos. Esa es la realidad. Esa es la realidad.
Hoy alguien mandaba una cosa al WhatsApp, ahorita antes de venirnos, no sé si lo vieron, la hermana, ¿no lo vieron? Dilia mandó, y decía exactamente eso. ¿Cuál es el temor? O sea, nosotros como hijos de Dios no tenemos por qué guardar temor de quién queda al final, ni podemos decidir por temor. Que ese es el tema actual. Todo el mundo dice, voto por tal porque tengo temor de que el otro haga esto, y sí, pues nadie vota porque esté convencido de que va a votar. La gente vota porque dice, pero nosotros no tenemos por qué tener temor. Yo les decía, se me está adelantando la prédica, o sea, la enseñanza de hoy. Pero a mí me encanta cuando estamos conectados, el Señor utiliza todas las fuentes para hacernos llevar a lo que Él nos quiere mostrar. Hoy es un día que debemos estar tranquilos, ¿sí? De que Dios no duerme, no importa lo que pase mañana, el Señor sigue gobernando a su pueblo. Nosotros somos ciudadanos, es de Él. ¿Sí? Nos llamamos colombianos, como digo, para cuando juega la selección y gana. ¿Sí? Ahí somos colombianos, pero mientras tanto debemos ser ciudadanos del cielo y tener nuestra esperanza en nuestro único Rey, el Rey de Reyes. Esa debe ser nuestra esperanza. Y los invito a que abramos el Salmo 121, que lo recordemos. Es algo en lo que uno siempre tiene que estar. Lilia nos mandaba unos versículos ahí, qué bueno que los podamos tener muy presentes. Y yo les comparto el Salmo 121, me encanta. Dice, a las montañas levanto mis ojos, ¿de dónde va a venir mi ayuda? Mi ayuda proviene del Señor, creador del cielo y de la tierra. No dice ni de Duque ni de Petro, o sea, la ayuda viene, es del Señor. No permitirá que tu pie resbale, jamás duerme el que te cuida, jamás duerme ni se adormece el que cuida de Israel. El Señor es quien te cuida, el Señor es tu sombra protectora. De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. El Señor te protegerá de todo mal, protegerá tu vida. El Señor te cuidará en el hogar y en el camino desde ahora y para siempre. Uno dice, estamos en sus manos, o sea, no hay nada que debamos temer. Hay que orar, como digo, que haga su voluntad. Si digo, pues hay que mirar que el pueblo de Dios le haga el menor daño posible. Debemos estar atentos a eso, porque entre los gobernantes del mundo hay gobernantes más severos contra la iglesia que otros. Esa siempre ha sido la historia, ¿sí? Como digo, esta época está en un medio de tolerancia, se puede decir, hacia las religiones, pero no hacia los cristianos, ¿sí? Siempre vamos a encontrar los gobiernos del mundo atacando a los cristianos. Esa es la realidad cuando no son guiados esos gobernantes por Dios. ¿Sí? No nos debe sorprender eso. Pero hay gobernantes más duros que otros. De las cosas que también nos impactaban, digamos, en este viaje que tuvimos, estuvimos en Berlín. Yo había leído poco de eso, pero cuando uno está allá parado y ve un muro, todavía quedan vestidos del muro, y dice, oye, qué rico, yo puedo estar de este lado del muro y puedo estar del otro lado del muro. Hoy es un juego. Hoy es un juego, y podemos pasar a tomar fotos allá y tomar fotos aquí. Y cuando dice es que en 1990, aquel que tratara de pasar este pedacito, moría. Y uno dice, oye, ¿cómo esta gente ahora puede andar libremente para un lado y para otro? ¿No? Y la gente oriental, pues, añoraba tener las cosas del lado occidental, que todos vivían muy cómodos. Pero cuando uno va ahorita al lado oriental, tienes edificaciones, edificios bellísimos, cosas pero que hace 20 años estaban hechos ruinas. Y cómo han transformado todo eso estando unidos la gente. Pero uno dice, aquí había una libertad de adorar a Dios. De Alemania es uno de los países protestantes todavía que quedan, donde nos trajeron la Biblia, donde estaba Lutero, donde la mayoría eran cristianos, y aquí estaba prohibido leer la Biblia del otro lado. Y hasta 1990 tuvieron la oportunidad de pasar al otro lado y conocer de Dios y alabar a Dios. Y uno dice, qué bueno, o sea, eso es una ventaja, que uno hoy pueda llevar una Biblia tranquila y nadie le diga a uno nada en todo ese territorio.
Y uno dice, eso lo ha permitido Dios por la misericordia con los pueblos de que sigan. ¿Por qué? Porque al final el que vence siempre es el Señor. Hay momentos difíciles de la historia, como digo, y después la gente se le olvida eso. En un momento atacaron a los judíos, eran perseguidos, pero los cristianos siempre seguirán siendo perseguidos. Pues la victoria siempre la tendremos asegurada. ¿Por qué? Porque tenemos la confianza en nuestro Dios. Entonces, no podemos esperar que el cristiano no sea perseguido. Vamos a ser perseguidos. Cada día las cosas van a ser más duras. Pero uno dice, entre más se demore la cosa, pues mejor. Esa es la realidad. Pero digo, qué bueno, y a veces digo, esta gente que ha pasado por tribulaciones, por persecuciones, tienen siempre dos decisiones. O me acobardo y me hago el loco. ¿Por qué? Porque no está convencido. O al contrario dice, mi confianza en Dios aumentó. Porque se esperó a ver cosas milagrosas, sobrenaturales, que lo hizo convencer más de su fe. Si tú no estás en una situación de crítica, no vas a ver nunca el milagro. Si la solución está a tu mano, nunca vas a ver a Dios. Vas a ver tus propias fuerzas. Entonces Dios lo tiene que llevar a situaciones donde tú digas, no puedo hacer nada. Estoy con un cepo en los pies. Estoy amarrado y no sé qué hacer. Por más que piense, no tengo solución a este problema. Y es cuando uno dice, oro, alabo, y que el Señor haga lo que se le ocurra hacer, que sé que me va a beneficiar. Después la historia dentro de 8 días mostrará el gran terremoto que hubo. Dice, ¿quién iba a pronosticar un terremoto para que el cepo se abriera? Nadie. Pero Dios tenía un propósito con eso. Y ellos dijeron, oiga, nosotros estamos orando y alabando, pero no para que nos mandaran un terremoto ¿no? Pero Dios decidió hacer un terremoto y liberarlos de esa manera. Dice, ¿por qué no mandó un ángel como mandó con Pedro? A veces pasa eso, ¿no? Le pedimos a Dios, haga su voluntad, y cuando Él hace su voluntad, pero ¿por qué hiciste esa vaina? O sea, ¿por qué me metiste ese susto? O sea, sí. Cógela suave, o sea, porque me ha mandado un angelito como a Pedro y me libera las cadenas y pasa duérmelos, pero aquí manda un terremoto y dice, pero Señor, o sea, ¿por qué tan severo, no? O sea, a veces somos así desafortunadamente, pero cuando uno está en manos de Dios, está bien. Les recuerdo, ya una ñapa ahí, Hechos 4, 23, 31, ya pasamos por ahí. Yo sé que ustedes tienen muy buena memoria, pero les recuerdo hace unos cuantos domingos pasamos por Hechos 4 y hablaba precisamente de esta situación, que es la que cerramos hoy, cuando les menciona a Pedro, ¿se acuerdan de esta liberación de Pedro? Y nos hablaba de esta situación de los gobiernos, y si al quedar libres, Pedro y Juan volvieron a los suyos y le relataron todo lo que les habían dicho los jefes de los sacerdotes y los ancianos. Cuando lo oyeron, alzaron unánime la voz en oración a Dios. Hicieron esta oración: Soberano Señor, Creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos, tú por medio del Espíritu Santo dijiste en labios de nuestro padre David, tu siervo: ¿por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan y los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. En efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y con el pueblo de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste, para hacer lo que antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. Ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y conceda a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Por eso extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Pues esto lo habíamos leído, no sé si, como digo, su buena memoria le recuerda eso también. El Señor hizo pasar por una situación difícil a Pedro y a Juan, que les querían impedir que proclamaran la palabra. El Señor dice, lo que le están diciendo, mire, si tú permitiste que a tu hijo le dieran, pues ¿qué podemos esperar nosotros? O sea, no podemos esperar nada diferente a lo que pasó a tu hijo, pero de todos modos nos diste la valentía, nos diste la confianza, nos quitaste el temor a través del Espíritu Santo. ¿Para qué?
para que podamos seguir proclamando tu palabra confiadamente. Y hoy yo le pido al Señor lo mismo, que el que quede, que el Señor nos siga dando su espíritu para que sigamos hablando del Señor sin temor alguno. Que la palabra de Él se siga propagando, que nos podamos seguir reuniendo en este lugar, que mucha gente aprenda más cosas del Señor, pero sobre todo que podamos seguir conociendo a nuestro Dios y seguir confiando en Él. A medida que más lo conocemos, más podemos confiar. No importa el gobierno, los gobernantes que vengan, siempre seguramente van a confabular contra el Señor. Esa es la realidad. Estamos en medio de pueblos que no tenemos presidente temeroso de Dios, no hemos tenido, no podemos esperar que salven este mundo, porque no podemos poner la confianza en Él, no podemos esperar que salven a Colombia. El único que salva a Colombia es el Señor Jesucristo. Amén. Que la gente crea en su mensaje, en su palabra, y esos los encargados somos nosotros. Entonces nunca vamos a tener un presidente cristiano si nosotros no lo evangelizamos. De pronto está en nosotros evangelizar al que va a ser el próximo presidente en las próximas generaciones, temeroso de Dios. Y si no lo hacemos, pues no se va a convertir y nunca va a haber un presidente cristiano. Tenemos que tener la confianza y no temer hablar del Señor. Eso es lo que debemos orar y pedirle, como lo hacía Pedro y Juan, que nos llene de Espíritu Santo para que nos dé ese espíritu de valentía y de poder y de dominio propio, así como lo promete. Amén. Amén. Hoy, como les digo, es un día de que debemos orar. ¿No me he alargado mucho? No. No me ocupé, no. Yo pensé hacerlo más cortico, pero se alargó. Pienso que tenemos todavía horas hasta medianoche para orar, ¿cierto? Y antes de elecciones. Yo sí los invito a que por favor oremos mucho, que como digo, que los próximos 4 años no sea tan dura la persecución con la iglesia, que tengamos libertades por lo menos de seguir reuniéndonos, de seguir hablando del Señor, de poder, pero sobre todo que nos llene de su espíritu para poder hacerlo, ¿cierto? Que nos dé palabra, que nos dé discernimiento, que nos dé sabiduría. Discernimiento es una de las cosas que hay que pedir mucho. Cada día es más difícil discernir qué es la verdad y la mentira, ¿cierto? Muchas cosas se nos pintan como verdades y no son verdades. ¿Por qué? Porque hay un propósito detrás de eso. No toda esa publicidad que están haciendo a favor de uno o del otro, no todo es verdad, no todo es mentira. Hay que tener discernimiento para que el Señor nos muestre qué es la verdad y cuál es el propósito que viene detrás de todo eso. Y como digo, detrás de todo está siempre Satanás haciendo de las suyas para tratar de frenar el pueblo cristiano. Y uno tiene que tener discernimiento para eso. Entonces yo sí les digo, quedan horas, hay que orar. Digo, ojalá de las 12 de la noche como lo hacía esta gente, ojalá que esa hora estemos alabando, estemos orando, que Dios haga su voluntad, agradecidos por lo que ha permitido hasta la fecha y confiados de que lo que Él permita hacer el día de mañana, lo que suceda, seguimos en sus manos y Él va a seguir teniendo control de todas las cosas. ¿Amén?